En este video veremos un problema que puede ser resuelto a través del teorema de Pitágoras. Lo primero que debemos hacer siempre es leer el problema para poder empezar a identificar las características que tiene y las posibilidades que nos brinda. El problema dice calcular la altura de un triángulo equilátero de 14 centímetros de lado. La información nos dice que vamos a trabajar con un triángulo equilátero. ¿Qué significa que el triángulo sea equilátero? Que todos los lados tienen la misma medida, es decir, que este lado en el triángulo también vale 14 centímetros y este que está acá abajo también vale exactamente 14 centímetros. Toda la distancia de cada uno de los lados. Ahora me dicen, debemos calcular la altura. La altura es esta línea que encontramos aquí por la mitad, que está representada por la letra H, que es comúnmente utilizada para representar la altura de una figura. Entonces, si me piden hallar esta altura y quiero utilizar el teorema de Pitágoras, debo garantizar que lo que voy a trabajar es con un triángulo que sea rectángulo. Si el triángulo no es rectángulo, no puedo hacer ningún tipo de uso del teorema de Pitágoras. Entonces, como podemos ver, el triángulo original, el triángulo grande, es un triángulo equilátero, o sea, no podríamos trabajar el teorema de Pitágoras con estos valores. Para poder utilizar el teorema de Pitágoras, vamos a mirar que si dividimos este triángulo en dos pequeños triángulos, este pequeño triángulo y este pequeño triángulo, obtendríamos dos triángulos rectángulos. ¿Rectángulos por qué? Porque aquí esa altura forma un ángulo de 90, un ángulo recto. Entonces, si ya decimos que vamos a trabajar solamente con este triángulo más pequeño, sí podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces, si vamos a trabajar con este triángulo más pequeño, vamos a mirar qué valores tenemos. Entonces, tenemos este lado que vale 14 centímetros. Esta distancia, que es la altura, que es la que vamos a hallar, y la distancia que va desde aquí hasta acá no la tenemos. Pero como es la altura de un triángulo equilátero, sabemos que esta distancia es la mitad de la distancia completa de ese lado. O sea que este segmento valdrá 7 centímetros, que va desde aquí hasta el vértice. Ya tenemos un triángulo equilátero que tiene unos valores. ¿Cuáles son esos valores? Esta línea, este segmento, representaría la hipotenusa. Este segmento que va hasta aquí representaría un cateto, vamos a llamarlo cateto 1, y esta altura que va acá representaría el otro cateto que lo vamos a llamar el cateto 2, que es la altura, que es el valor que nos pide el ejercicio hallar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar estos valores en la fórmula del teorema de Pitágoras. Entonces, si nos dice hipotenusa al cuadrado del teorema, ya no vamos a trabajar con la hipotenusa, sino con el valor que representa la hipotenusa. En este caso, el valor es 14 centímetros. Pero la fórmula dice que es 14 centímetros al cuadrado, entonces dejamos 14 centímetros al cuadrado. Es igual al cateto 1 al cuadrado. ¿Quién es el cateto 1 en este caso? Dijimos que era el 7 centímetros. Entonces sería 7 centímetros al cuadrado más el cateto 2. El cateto 2 está representado por esta línea, que es la h, que es la altura que vamos a buscar, entonces vamos a colocar h al cuadrado. Como ven, ya al reemplazar los valores solamente nos queda una incógnita que es la h. Vamos a hacer las operaciones que veamos posibles para poder hallar ese valor. Entonces, las operaciones, ¿cuáles son? 14 centímetros al cuadrado es lo mismo que decir 196 centímetros cuadrados. 7 centímetros al cuadrado es lo mismo que decir 49 centímetros cuadrados. Y la h, que es el valor que estamos hallando, pues no sabemos aún cuánto vale. Ahora, si queremos hallar el valor de la h, debemos despejar la h, entonces este 49 debe cambiar del lado del igual y por transposición de término, entonces esto nos va a quedar 196 centímetros cuadrados. El 49, como aquí estaba positivo, ahora nos va a quedar como menos 49 centímetros cuadrados, será igual al valor de la h, o sea, la altura de nuestro triángulo. ¿Qué hacemos con esos dos valores? Obviamente, como aquí dice que es un menos, una diferencia, entonces debemos restarlos y eso nos va a dar 147 centímetros cuadrados. Eso será igual al valor de la altura. Entonces recordamos que como no queremos hallar h al cuadrado, sino solamente la h, entonces debemos aplicar la operación inversa, que en este caso es la raíz cuadrada para poder cancelar la raíz con este cuadrado que aparece aquí
y que solamente me quede h. Y aquí 147 le sacamos raíz cuadrada, nos da 12,12. Y centímetros al cuadrado, las unidades se cancelarían con la raíz y solamente me quedaría centímetros. Lo que significa que este valor, 12,12 centímetros, es la altura del triángulo equilátero del problema que nos habían planteado. Entonces recuerden, debemos analizar bien la información, mirar la interpretación en un dibujo y poder establecer dónde hay un triángulo rectángulo para poder utilizar el teorema de Pitágoras. Este es otro ejemplo de cómo nos sirve para resolver problemas en los que están involucrados estos triángulos rectángulos.